Ernesto Alonso está en estos momentos en Argentina, es miembro del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, La Plata. Gracias por aceptar esta entrevista y quiero volver a recordar, de repente usted la ha visto, recordar a nuestras amigas y amigos que hace un par de días entrevistamos al periodista ruso de nacimiento, pero argentino porque ha vivido desde sus 5 meses en Argentina, Nicolás Casanseu, que ha escrito una serie de textos, nos trajo a los estudios La Malviniada, historias ocultadas de amor y bravura de la guerra austral. Es uno de los textos de Casanseu y estamos acá porque mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel ha felicitado a Nicolás Casanseu por su trabajo, pero además lo ha nombrado cabeza de la Dirección Gesta de Malvinas. Casanseu fue felicitado por Villarruel, quien ha destacado su papel como corresponsal de guerra, excombatiente y activistas de derechos humanos lo han cuestionado. Lo acusan de una participación en la distorsión de estos hechos. Nosotros tenemos una cara y la otra de la moneda. Ha estado en la sede de gobierno, Nicolás Casanseu, ha tenido conferencias, ha tenido encuentros con bolivianos y argentinos. Le doy nuevamente la bienvenida a nuestro entrevistado Ernesto Alonso y, por supuesto, la primera pregunta es ¿por qué están cuestionando al periodista Casanseu? Bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, quienes recordamos ese momento, hay que volver a repetir quién fue Nicolás Casanseu, ¿no? Fue un periodista pago por el gobierno dictatorial, que en ese momento se desarrollaba una dictadura militar en nuestro país, enviado a las Islas Malvinas. Era periodista del canal de televisión oficial de la República Argentina, en ese momento Argentina Televisora Color, y prácticamente fue la voz cantante del Vamos Ganando, donde se le mintió a todo el pueblo argentino de la realidad de los hechos que ocurrían en las Islas Malvinas. Hay que analizar el conflicto de Malvinas dentro de lo que fue la dictadura militar. Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, sino que estaban preparadas bajo la doctrina de la seguridad nacional. No fue un excombatiente, fue una persona paga como periodista para llevar la voz cantante de lo que en toda guerra sucede. Lo primero que se pierde es la verdad, y Nicolás Casanseu fue ese representante. Pero además, él ha tomado una posición de hacer una reivindicación de épica de la guerra, ¿no? Como que si eso hubiese sido lo más importante en los últimos hechos que tienen que ver con la disputa de soberanía de los territorios usurpados por los británicos desde 1833. Para nada estamos de acuerdo. La guerra de Malvinas nos trajo los peores perjuicios en la reivindicación de soberanía, del trabajo que durante muchísimos años, desde el momento de la usurpación, Argentina no ha dejado de reclamar nunca, y a través de la comunidad internacional los apoyos que veníamos sosteniendo. Después de la derrota militar de 1982, del 14 de junio, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. No podemos hablar de gesta cuando la decisión política la tomó una dictadura militar que desapareció y asesinó a más de 30.000 ciudadanos argentinos, mujeres, niños, persiguió a los trabajadores y, peor aún, no estaba defendiendo bajo ningún aspecto la soberanía de la República Argentina. Bueno, así lo vivimos los hermanos latinoamericanos en todas las dictaduras militares que tuvimos en nuestro continente, ¿no? Fue la destrucción del aparato productivo, la persecución de trabajadores, las privatizaciones y la entrega de áreas centrales a los grandes grupos concentrados, digamos. Esto lo estamos viendo, por supuesto, hoy. Bueno, pero Casanseu llega a ser nombrado por la vicepresidenta Victoria Villarruel porque ella representa al partido militar de la dictadura. Ella es una persona que es negacionista, que reivindica el terrorismo del Estado, como lo es Nicolás Casanseu, que además
ha negado sistemáticamente las denuncias que venimos sosteniendo hace 42 años, los que sí estuvimos en el frente de batalla y que fuimos torturados por esas Fuerzas Armadas que llevaron esa mochila a Malvinas, que fue el terrorismo de Estado, lamentablemente. Ernesto, ¿me puede hablar un poco de su experiencia, cómo usted forma parte de este capítulo tan doloroso en la historia última argentina? Bueno, yo era un joven de 19 años que tenía que cumplir el servicio militar obligatorio, que fue derogado después de la muerte del soldado Carrasco. Las prácticas inhumanas llevadas adelante por las Fuerzas Armadas contra los soldados fue sistemática durante toda la dictadura militar. Hubo soldados que desaparecieron durante la dictadura militar. Y me tocó en 1982, como a miles de jóvenes argentinos, atravesar el conflicto bélico. Y acá separamos muy bien. Una cosa es la reivindicación histórica de nuestro pueblo, de la soberanía, y otra cosa es la reivindicación de un conflicto que nos llevó a estar en una situación peor. Yo formé parte del Regimiento 7, que tiene asiento en la ciudad de La Plata. Fue la unidad militar que más muertos tuvo en Malvinas, 36 muertos, donde muere un oficial, un suboficial y 34 soldados conscriptos, ¿no? Y allí vimos lo peor de lo que puede pasar un ser humano, y más aún cuando, siendo joven, lo que sostenemos siempre, que uno a los 19, 20 años no está preparado para morir, sino que está preparado para tener un proyecto de vida. Y la dictadura militar, la oferta que le hizo a los jóvenes que vivimos en ese momento fue un proyecto de muerte. Por eso nos oponemos a todos estos discursos, a estas épicas, a estas construcciones que relatan y edulcoran lo que fue el horror de esa guerra que tuvimos que soportar en inferioridad de condiciones. Nos enfrentamos a un ejército de la OTAN, más allá de del valor que tuvieron nuestros compañeros, de los soldados que fueron la mayor cantidad de caídos durante la guerra de Malvinas, son los soldados conscriptos. Hay muy pocos oficiales y suboficiales que murieron en combate. Seguramente hubo hechos honoríficos, pero lamentablemente estamos, después de 41 años, esperando que la justicia argentina haya un proceso de reparación para todos aquellos que sufrieron torturas en Malvinas. Los famosos estaqueamientos, picanas eléctricas, asesinatos de soldados, y por supuesto, muertes por hambre, etcétera, etcétera, cosa que esta persona en ningún momento va a mencionar, porque, insisto, él hace una evocación de lo que fue en términos de gesta, en la cual no estamos de acuerdo. Gesta fue la que vivimos los soldados, pero no las Fuerzas Armadas de la dictadura de ese momento. Justamente, Ernesto, abordamos este tema con Nicolás Casanseo y le preguntamos sobre la edad de los soldados argentinos, y ahí él también puso sobre la mesa la edad de los soldados ingleses. Hay una discusión ahí que todavía tiene mucha tela para cortar y sobre todo para coser, para que no se divida y se pueda unir enmendando seguramente los grandes errores históricos. No le cuento más, le voy a mostrar un pedacito de lo que nos dijo el periodista Nicolás Casanseo para continuar con esta conversación. Vamos a este resumen, por favor. Para mí es un gran honor, sobre todo porque he sido designado por la vicepresidenta de la Nación, que es la presidente del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, que me haya ofrecido ese cargo. Para mí es un gran honor. Y es la oportunidad de ahondar el trabajo que he estado haciendo desde mi vuelta del archipiélago, que es contar la verdad completa de Malvinas. La historia la escribieron los ingleses y mucha mano de obra argentina participó de la difusión de esa historia sesgada de la guerra de Malvinas. Mi interés es que se conozca completa. Apenas volví, me cayó encima una campaña de calumnias, tenía muchísimas dificultades para encontrar trabajo. Primero me radiaron los propios militares, después me prohibió ex profeso Alfonsín. Nunca conocí a Alfonsín, pero prohibió que yo trabajara. Me costaba mucho encontrar trabajo. La decisión del gobierno de Alfonsín particularmente, fue que yo era la cara de Malvinas. Para mí es un elogio hasta que me excede. La cara de Malvinas son los combatientes de Malvinas. Pensaron que con eso me estigmatizaban. A mí, parecer, a mí me honran. Pero es que empezó
el fenómeno este que se llama desmalvinización, al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. La desmalvinización es una forma de censura y una forma de ocultamiento, una convergencia perversa de dos ocultamientos. El gobierno militar trató de tapar las miserias de la guerra y los gobiernos civiles posteriores las grandezas de la guerra. ¿Qué son las grandezas? Los hechos heroicos de nuestros combatientes. Y en esa convergencia perversa de dos ocultamientos, la población argentina se vio privada de conocer la realidad histórica de lo que fue la Guerra de Malvinas. Cortamos este pedacito para conocer también su posición, Ernesto, en qué coincide con Casanseo y en qué no. Absolutamente nada. Esta persona, insisto, él no se movió de alrededor de Puerto Argentino, fue protegido por el generalato. Yo le envié a la producción algunas fotos que se lo ve en un lugar, en una casa, seguramente con calefacción, comiendo tortas y tomando whisky y cerveza. Situación muy distante de la que teníamos los soldados. Él no se movió, nunca fue a visitar como periodista. Seguramente había controles en las primeras líneas a donde estábamos los soldados conscriptos. Pero acá hay que separar una cuestión. En estos 200 años prácticamente de usurpación, la guerra de Malvinas solo fueron 74 días. Y no es lo central. Ellos insisten en reivindicar, lo único que no quieren los militares argentinos es que haya un solo militar condenado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra de Malvinas. Entonces, siguen reivindicando una gesta que no lo fue, porque si uno analiza qué pasó hasta el 2 de abril de 1982, hasta las 0 horas del 24, del 1 de abril, pero había vuelos regulares a Malvinas de empresas nacionales, había maestras argentinas, había una comunicación con los habitantes de las islas. Nuestra empresa de combustibles, de gas y de YPF en este caso, llevaba todos los insumos necesarios para que allí vivan los habitantes. Los habitantes de las islas venían a atenderse por cuestiones de salud y a estudiar al continente. Fíjense todo el daño que nos costó esa guerra, que fue también dentro de un contexto de Guerra Fría. Hay que hablar que la dictadura militar le dio, digamos, la oportunidad del proyecto que tenía el imperialismo de instalarse posteriormente en 1985 con una fortaleza militar en la base de Monte Agradable. Situación que esa fortaleza corresponde a la lógica de la OTAN y no solamente amenaza a la paz de la Argentina, sino que amenaza a la paz de la región. Nosotros entendemos que Malvinas es mucho más que esa guerra y es la disputa de soberanía no solamente de los argentinos, sino de toda América del Sur. ¿Por qué? Porque están ubicados en el Atlántico Sur, declarado como zona de paz y de cooperación por Naciones Unidas, y los británicos además tienen una pretensión hacia la Antártida. Está el futuro, no solamente de los argentinos, sino el futuro de todos los sudamericanos. Por eso en estos términos nos oponemos a la construcción y al relato, insisto, épico de esta persona que perteneció a la dictadura militar, que perteneció al aparato de propaganda de la dictadura militar, que quieren venir a contarnos una guerra que no existió. No es la guerra que vivimos nosotros, no son las traiciones de los militares que nos dejaron solos en el frente de combate, no vio nunca a un soldado muerto en las primeras posiciones y no supo nada de lo que pasó posteriormente con cada uno de nosotros. Vos bien decías, y esto lo sostengo, uno a los 19 años no está preparado para morir, ni los argentinos ni los soldados británicos. Y lamentablemente quien decide en las guerras son los poderes fácticos, no los deciden muchas veces, en este caso no lo decidió el pueblo argentino bajo una dictadura militar. Sí, de esto hablamos también con Nicolás Casanseu, de quienes van a la primera línea a entregar la vida en esta guerra tan dispar, Argentina y Reino Unido, en lo que fue en Bolivia, la guerra del Chaco y tantas otras. Hay que ir hasta Europa, 1914, o la Segunda Guerra Mundial, para ver quiénes mueren. Y le decía a Casanseu que nosotras las madres no parimos hijos para entregarlos a la muerte, para entregarlos a la guerra. Nos queda claro también que una cosa es ser combatiente, otra
es ser periodista y otra es estar arriba tomando las decisiones. Creo que está abierto el debate y le invito a Ernesto también a escribir en nuestras páginas y a seguir este diálogo que es necesario para construir también un futuro en Argentina. Muchas gracias, Ernesto Alonso, miembro del Centro de Excombatientes de las Malvinas. Gracias por su tiempo y por el testimonio. No, gracias a ustedes y termino con esto. Nosotros militamos para la construcción de la cultura de la paz, no la cultura de la guerra. Vemos lo que está sucediendo en el mundo, lamentablemente, porque la guerra es un crimen. Y queremos un mundo sin guerras. Hoy lo podemos volver a decir, no se quedaron atrás en las páginas de la historia, es un peligro permanente. Gracias, Ernesto, y que tenga una linda jornada. Gracias a ustedes.